Nuestro próximo expositor es Jorge Schulz, licenciado en Teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires. Durante estancias breves en Alemania ha tomado cursos en teología en diversas facultades alemanas de teología, Tübingen, Heidelberg, Göttingen y Leipzig, con destacados teólogos protestantes, Jürgen Moltmann, Michael Belker, Joachim Ringleben, Peter Zimmerling. Es licenciado en Filosofía también por la Universidad Nacional de San Martín, doctorando en Filosofía por la misma universidad. Actualmente trabaja en su tesis doctoral sobre el concepto de humor en Kierkegaard, profesor titular de diversas materias de filosofía y teología en las carreras oficiales del Seminario Internacional Teológico Bautista, coordinador del área de los programas institucionales de estudios a distancia del Seminario Internacional Teológico Bautista. Ha escrito y publicado artículos sobre el pensamiento de Lutero y Kierkegaard. Es músico, guitarrista y principiante en violonchelo, y bueno, tenemos el dato de que es hincha de River también. Bien. Veremos si eso influye en el resto de su trabajo académico, posiblemente sí. El título de su trabajo es La ironía como confinium entre lo estético y lo ético. ¿La posibilidad más real? Pregunta. Te escuchamos, Jorge. Bueno, muchas gracias, Andrés, y gracias por esta oportunidad también de compartir esta presentación. Me quiero referir al tema de la ironía como confinium, ¿no?, entre lo estético y lo ético, y es uno de los primeros temas que ocupó a Kierkegaard, que fue, digamos, su tesis defendida allí por 1841. Ahí en este trabajo Kierkegaard estudia la ironía de Sócrates, precisamente para realizar una comparación crítica con la ironía de los románticos, ¿no?, esbozando al final su propia comprensión de la ironía. Es sabido que luego de la presentación de su tesis, nuestro autor comenzará a publicar lo que consideró su obra de autor. Esto no significa que su tesis deba considerarse como irrelevante, muy por el contrario, representa una preparación para la obra posterior. El estudio sobre la ironía en Sócrates le ofreció a Kierkegaard un modelo para la tarea socrática que buscará llevar a cabo en su propio contexto danés. Precisamente John Stewart observa que el escrito sobre la ironía es a menudo muy descuidado en los estudios kierkegaardianos, pero es esencial para la comprensión del pensamiento y la estrategia de la autoría de Kierkegaard, ya que nos proporcionan esa clave interpretativa, una clave muy valiosa para leer el resto de los escritos. En las obras seudónimas, especialmente en el Postscriptum de Johannes Climacus, la ironía y el humor aparecen como formas de lo cómico y representan dos actitudes hacia el mundo marcadas por la contradicción. Donde hay vida, dice Climacus, hay contradicción. Y donde hay contradicción, lo cómico está presente. Y allí mismo en el Postscriptum es donde Climacus hace una declaración muy célebre. Dice, y cito, hay tres esferas existenciales, la estética, la ética, la religiosa. Entre una y otra hay un confinium. La ironía es el confinium entre lo estético y lo ético. El humor es el confinium entre lo ético y lo religioso. Fin de la cita. Así que en esta presentación lo que procuro hacer es aproximarme al significado de la ironía en tanto confinium, es decir, en tanto región fronteriza entre la esfera estética y la esfera ética. Y para ello me gustaría señalar algunas definiciones que vamos a encontrar en la tesis sobre el concepto de ironía, con las cuales luego me gustaría trazar una analogía con las dos posiciones confrontadas en o lo uno o lo otro. Y de allí me parece a mí que, como fruto de esa relación, surgen algunos elementos que nos permiten esclarecer la función de la ironía como espacio de transición entre lo estético y lo ético, bueno, y por supuesto su importancia para el desarrollo de la subjetividad. Vayamos a la tesis de Kierkegaard sobre el concepto de ironía. En esta tesis, el danés nos ofrece una primera distinción
entre dos tipos de ironía. La ironía entendida como figura retórica del discurso, por una parte, y por otra, la ironía como visión de la vida o posición existencial. En su sentido retórico, la ironía se caracteriza por decir lo contrario a lo que se quiere decir o se piensa. Un uso muy común es cuando lo utilizamos para decir seriamente algo que no es pensado como serio o viceversa, ¿no? En los casos que se da la ironía en sentido retórico, la palabra viene a ser el fenómeno, la expresión, el acto exterior, mientras que el pensamiento se va a vincular con la dimensión interna, con el verdadero sentido o la esencia de lo que se quiere transmitir. Es así que en la ironía nos encontramos con que el fenómeno, y esto es cita de Kierkegaard, el fenómeno no es la esencia, sino lo contrario de la esencia. Aunque el interés de Kierkegaard está lejos de agotarse en una mera figura del discurso, el análisis que hace de la ironía como dispositivo retórico le permite captar una primera cualidad, dice él, que impregna toda ironía, y que tiene que ver con la contradicción entre el fenómeno y la esencia, entre lo exterior y lo interior. Este primer hallazgo traza una analogía con el verdadero punto al cual Kierkegaard quiere llegar, que es la ironía concebida como posición existencial. Se trata aquí de una visión de la vida que atraviesa toda la existencia y que cumple un rol fundamental en el desarrollo de la subjetividad. Así como esta es una de las tesis ¿no?, que él postula allí en su trabajo. Él dice, y cito, así como la filosofía comienza con la duda, la vida digna de ser llamada humana comienza con la ironía. En este tipo de ironía también podemos encontrar una contradicción entre el fenómeno y la esencia, entre lo interno y lo externo. Pero en el caso del individuo, que ha adoptado la ironía como su visión de la vida, la ruptura se produce entre el yo interior del ironista, o sea, la esencia, y su realidad exterior, el fenómeno. Kierkegaard encuentra que la primera manifestación histórica de la ironía, concebida como posición existencial, la encontramos en la figura de Sócrates. El danés insiste constantemente a lo largo de todo su análisis que la ironía de Sócrates fue puramente negativa. Sócrates no expresó positivamente ninguna doctrina o teoría filosófica, sino que su tarea consistió más bien en refutar lo que otros sostenían sin presentar ninguna alternativa constructiva. La ironía socrática representa exclusivamente entonces una negatividad que socava la posición de sus interlocutores con el objeto de hacerlos reflexionar, reconsiderar los fundamentos de las propias creencias y puntos de vista. Este gesto posibilita el examen crítico del mundo como una actividad, y dice Kierkegaard, negativamente liberadora de la subjetividad. En este sentido, la ironía produce una ruptura de lo interior con lo exterior, y vuelvo a citar, corta los lazos que frenan la especulación, ayudando a salir de la arena puramente empírica. Aquí la ironía no produce ningún contenido positivo. Su función es puramente negativa. No establece nada. Es una suspensión de infinitas posibilidades, pero sin inducir a ninguna de ellas. Es en este sentido que se habla de una negatividad absoluta e infinita, pero siempre en relación a una actualidad histórica concreta. Por eso Kierkegaard sostiene que la ironía socrática estuvo históricamente justificada, porque en el caso de Sócrates, esa ironía representó la emergencia de la subjetividad en un tiempo y en un contexto donde aún no había espacio para la conciencia ni para la libertad individual. Y vuelvo a citar, se refiere a esto diciendo, no era, a Sócrates, ¿no? Se refiere Kierkegaard diciendo, no era la realidad en general lo que negaba, sino la realidad dada en un momento determinado. Lo que su ironía exigía era la realidad de la subjetividad, de la idealidad, ¿no? Fin de la cita ahí. La posición socrática se justifica entonces por constituir el punto de inflexión en donde la conciencia subjetiva hizo su aparición en la historia, afirmando por primera vez sus derechos. Ahora bien, luego de que la conciencia subjetiva emerja en la historia, a partir de la figura de Sócrates, la filosofía moderna, señala Kierkegaard, va a preparar el camino para que la ironía alcance un nuevo nivel en autores del romanticismo como Schlegel, Tieck y Solger. Se trata de dice Kierkegaard, una conciencia subjetivamente potenciada, de la subjetividad elevada a la segunda potencia, la subjetividad de la subjetividad, que corresponde a la reflexión de la reflexión, al fin de la cita. Sin embargo, Kierkegaard, siguiendo a Hegel, observa que la concepción de la ironía en los autores románticos
se basa en una mala interpretación de la filosofía de Fichte, confundiendo el yo absoluto y eterno con el yo finito y temporal. De manera que la subjetividad ya no se encuentra determinada de ninguna manera por su tiempo ni sus circunstancias históricas, sino que ahora el ironista se siente absolutamente libre para no solo componerse poéticamente a sí mismo, sino también para componer la realidad exterior jugando con infinitas posibilidades. Ya no se trata únicamente que la actualidad histórica pierda su validez, como lo veíamos en Sócrates, sino que el romántico avanza aún más y exagera en una subjetividad que asume la tarea de producir esa actualidad. Para este sujeto irónico, todo es posible. Se crea y se recrea como le parece y le place, poetiza no solo sobre sí mismo, sino además sobre su entorno, ya que se forma como para, no para ajustarse al contexto, sino que el contexto se debe ajustar y adaptarse a él. Kierkegaard es crítico con la ironía romántica. A diferencia de lo que ocurría con Sócrates, considera que esta subjetividad exagerada es injustificada. Si bien la ironía es importante y necesaria como una instancia en la emergencia y el desarrollo de la conciencia subjetiva individual, esta se vuelve peligrosa cuando insiste en su aislamiento. Una subjetividad que no se sitúa en la época en que vive, ni reconoce ninguna realidad ética, constituye una personalidad incompleta en la que su propio yo termina por volatilizarse. El ironista romántico modifica constantemente su propio yo con el riesgo de perderlo. Tal ironía puramente abstracta no solamente es inmoral, sino además antipoética. Un individuo puede vivir poéticamente, señala Kierkegaard, y cito, solo cuando él mismo está orientado y por lo tanto integrado en la época en la que vive. Solo así es positivamente libre en la realidad a la que pertenece. Fin de la cita. Como corolario de su tesis, Kierkegaard propone concebir la ironía como un elemento controlado. Para nuestro autor, la auténtica ironía es aquella que se encuentra limitada de manera positiva por el marco de la realidad dada. Lejos de diluirse, la ironía encuentra su verdadero significado y su verdadera validez cuando el individuo está bien situado. Es así que solo cuando esa negatividad absoluta e infinita entra en tensión dialéctica con la restricción de la actualidad histórica, es posible hablar del comienzo absoluto de la vida personal. Y ahora cito otro pasaje que me pareció muy interesante, también de su tesis sobre el concepto de ironía. Dice Kierkegaard, la ironía limita, finaliza y circunscribe, y por lo tanto produce verdad, actualidad, contenido. La ironía disciplina y castiga, y por lo tanto produce equilibrio y consistencia. Fin de la cita. La verdadera constitución de la subjetividad, entonces, solo puede tener lugar en la experiencia de esa dialéctica de la vida. Por eso Kierkegaard sostiene que ninguna vida verdaderamente humana es posible sin ironía. Ahora, pensando un poquito en la obra O lo uno o lo otro, que sabemos que es una obra publicada por, hay allí 3, incluso hasta 4, cuatro seudónimos. Está Víctor Ermita, está el Esteta A, está el José Wilhelm que aparece en la segunda parte, y luego la cita de un pastor, el sermón de un pastor hacia el final. O lo uno o lo otro compila en su primera parte todos estos papeles del Esteta que llama A, ¿no? Y si miramos un poquito en los artículos del Esteta A, se nos presentan en una enorme variedad de estilos y tocan temas tan variados que parece que no tienen mucha relación entre sí, ¿no? Encontramos desde aforismos dispersos, observaciones personales, hasta discusiones reflexivas sobre la tragedia, la ópera, lo erótico, el tratamiento del Fausto de Goethe, y bueno, y concluye con este diario del seductor, ¿no? El carácter difuso y la falta de una dirección determinada de esta sección de lo uno o lo otro, parecen querer reflejar los problemas inherentes al punto de vista de A, del Esteta A, ¿no? Donde la visión estética de la vida se caracteriza precisamente por esa inmediatez y por esa dispersión. El esteta vive el momento, explora constantemente diferentes posibilidades, es atraído por intereses cambiantes, no se compromete con nada permanente, carece de estabilidad y continuidad. Puede hacer o pensar una cosa y en un momento y después en otro momento hacer y decir exactamente lo contrario. Digamos, la visión del esteta, pero la visión del esteta
no se reduce a un mero hedonismo, sino que también se expresa en la vida del esteta reflexivo, como bien lo sabemos, ¿no? Como el seductor que planea minuciosamente su estrategia de seducción, y también hay cierto grado de reflexión cuando se plantea la rotación de cultivos, ¿no? Como escuchábamos en la ponencia anterior, como para huir del aburrimiento. Esta visión de la vida es la que parece coincidir con la del ironista romántico. Aquí es donde yo trazo la analogía entre el modo en que Kierkegaard caracteriza la ironía romántica en su tesis, y aunque él no habla, digamos, aunque o lo uno o lo otro no se habla de ironía como esta actitud, pero me parece que hay una analogía en la actitud del esteta con la de los ironistas románticos. Kierkegaard había observado en su tesis que la ironía es exclusivamente una negatividad que libera al sujeto de las ataduras de la realidad. Esta suspensión da al ironista un cierto entusiasmo porque se intoxica, por así decirlo, con la infinitud de posibilidades, dice Kierkegaard. Pero el verdadero ironista no se entrega a ese entusiasmo creyendo que tiene el poder para establecer algo nuevo, sino que canaliza ese entusiasmo solo de forma negativa para, dice Kierkegaard, destruir la actualidad dada mediante la misma actualidad dada. Lo que se observa tanto en el ironista romántico como en el esteta de los escritos de A es que ambos se entregan al entusiasmo de la negatividad absoluta e infinita, y lejos de avanzar hacia una ironía controlada, como lo había planteado también en su tesis, Kierkegaard, pretenden convertir esa libertad negativa en libertad positiva mediante la especulación. Pero esto no es más que mera ilusión. En el postscriptum, Climacus interpreta la postura de A como una posibilidad de existencia que no puede alcanzar la existencia. Vive en una constante postergación de sí mismo mediante diversas formas de autoengaño en las cuales la más sutil, dice, es el pensamiento. Es decir, el esteta, mediante la especulación y la contemplación de infinitas posibilidades, evita tener que tomar decisiones sobre su propia existencia. Para Climacus, la posición de A es esencialmente una melancolía que debería ser trabajada éticamente, pero en lugar de ello, insiste en evadirse a una existencia de fantasía que finalmente termina en la desesperación. Hay en el esteta, entonces, ese tipo de ironía que no acepta ninguna restricción ética que provenga de la actualidad dada. Se encuentra en la paradoja de estar siempre en búsqueda especulativa de un yo, pero sin querer encontrarlo en el plano concreto. Justamente porque esto significaría un límite a la libertad que le proporciona la abstracción, ¿no? El esteta quiere construirse a sí mismo y al mismo tiempo permanecer en una suspensión que le permita modificarse totalmente, tanto como asome el aburrimiento. No hay aún en el esteta una ironía situada en la realidad, por lo tanto no puede darse la constitución de una auténtica subjetividad ni el inicio de una existencia verdaderamente humana. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entendemos entonces con estas dos cuestiones que estuve relacionando el concepto de confinium? El hecho de que se sitúe la ironía como confín, y esto es una cita que te había traído de la obra de Climacus, el postscriptum, si el hecho de que él sitúe la ironía como confín entre lo estético y lo ético implica que la ironía cumple una importante función intermedia. La ironía no está allí de un modo inofensivo o como un simple escalón de carácter inerte, por decirlo así, en el salto de una esfera a la otra, sino que en ella se produce una importante transformación que Climacus lo denomina el cultivo del espíritu. Este cultivo no convierte al ironista en eticista, pero lo prepara para ello. Y este cultivo involucra ya en sí mismo un mayor nivel de desarrollo subjetivo. Como mencionamos, la estructura interna de la ironía está atravesada por la contradicción. Climacus sostiene que la ironía surge al unir continuamente los particulares de lo finito con el requisito ético infinito y permitir que la contradicción llegue a existir. En el postscriptum, constantemente se celebra la contradicción o lo cómico como aquello que propicia el desarrollo subjetivo. La inmediatez, dice Climacus, tiene lo cómico fuera de sí, la ironía lo tiene dentro de sí. Por eso la ironía representa en sí misma un nivel de desarrollo, un mayor nivel de desarrollo subjetivo que el que podemos encontrar en la inmediatez, dado que incorpora una perspectiva dialéctica que está ausente en el esteta. Si una persona como ironista adquiere esta nueva perspectiva,
que como esteta no lo tenía. Entonces, aunque no podemos hablar aquí de una transformación de la existencia, sí me parece a mí que podemos hablar de una transformación de la mirada, que precede a la transformación existencial. En nuestras referencias a las de Kierkegaard o lo uno o lo otro, pudimos notar paralelos entre los ironistas románticos y la posición del esteta A. Todos ellos tienen lo cómico fuera de sí. No han incorporado en su visión nada de la realidad concreta que los contradiga, ni que limite y discipline históricamente sus especulaciones. En la posición estética no hay posibilidad de iniciar el desarrollo hacia una subjetividad consistente, porque su especulación es puramente abstracta. No ha integrado en el plano de la idealidad aquellos elementos de la actualidad histórica que hagan surgir una perspectiva dialéctica de la existencia. En cambio, la ironía cultiva la contradicción que posibilita el desarrollo de la subjetividad humana, porque incorpora en el plano de la idealidad una perspectiva dialéctica que resulta de poner juntos lo concreto y lo ideal, lo finito y lo infinito. De este modo, la ironía se constituye en la primera y más abstracta determinación de la subjetividad, como también lo señala Kierkegaard en su tesis. Entonces, ¿qué es un confinium? ¿Y qué función cumple la ironía como tal? Y con esto voy ya concluyendo. Un confinium es una fase de transición. Esta fase transicional es una especie de anticipación. Lindemann habla de una zona crepuscular, una coyuntura en la que el pensamiento y la acción pueden ser el punto de encuentro. Entonces esta es una zona fronteriza que realmente no pertenece ni a una parte ni a la otra. Un confinium es justamente un territorio de fronteras, pero al mismo tiempo un punto de transición. De manera que podríamos decir que la ironía, en tanto confinium, es una instancia donde la perspectiva ética de la vida es puesta en consideración, aun cuando no se la llega a experimentar en la existencia. Si bien solo el que ha logrado realmente adoptar una determinada posición existencial está en condiciones de comprender a través de la experiencia lo que esa concepción de la vida implica, esto no excluye la posibilidad de reflexionar anticipadamente sobre esa visión con vistas a hacer la realidad. Aquí aparece el importante papel que a mi juicio juega la imaginación en las transiciones éticas y religiosas. El salto cualitativo no es un acontecimiento de pura voluntad sin precedentes, sino que requiere proyección previa, requiere imaginación. Aquí aparece un texto de Ferreira, Transforming Vision, que es muy significativo al respecto. Ferreira sugiere que en los confines de las esferas debe producirse una transformación de la visión que consiste en describirse a uno mismo simultáneamente desde dos perspectivas diferentes, manteniéndolas en una tensión paradójica. La imaginación cumple así la función de mantener juntos elementos en tensión que son teóricamente irreconciliables. John Lippitt, en otro texto famoso texto sobre la ironía y el humor, sigue esta misma línea al sostener que el principal instrumento, dice él, el principal instrumento del cambio existencial no puede ser el argumento, sino la redescripción y la visión activa. La ironía puede entenderse entonces como el ejercicio de una imaginación en la que el yo comienza a autopercibirse en las restricciones de su realidad histórica concreta. Está claro que para existir humanamente el individuo debe adquirir una historia, debe echar raíces en la existencia concreta, debe decidir elegirse a sí mismo. Esto ocurre en la esfera ética, pero para que esta transformación sea posible es necesario una instancia previa en donde esa autoelección histórica sea imaginada en perspectiva dialéctica. La posición del ironista proporciona esta instancia previa de cultivo, ¿no? Como dijimos, que precede al eticista proyectando en el plano de la idealidad un eventual salto a la existencia ética. Para apreciar la función de la ironía como confinium es importante tener en cuenta tanto su alcance como sus límites. La ironía ha incorporado una visión dialéctica de la vida y esto es en sí mismo un mayor nivel de desarrollo que el de la esfera estética, como hemos mencionado. El confín de la ironía en sus alcances tiene la función de cultivar una perspectiva dialéctica de la existencia y preparar el terreno para que esa transformación que se ha dado en el plano especulativo pueda actualizarse en el plano existencial mediante la decisión ética. Respecto a sus límites, debemos recordar que el confín de la ironía se mantiene siempre en el plano de la posibilidad, o sea, de la especulación.
Por haber incorporado los elementos de su contemporaneidad, decimos que se trata de la posibilidad más real y la especulación más concreta. Sin embargo, también hay que señalar aquí una discontinuidad. No es posible una transición directa e inmediata de la posibilidad a la realidad. Solo la decisión efectúa el verdadero salto a un nuevo nivel de desarrollo subjetivo. Tal decisión involucra pasión, compromiso, involucra un desgarramiento en el que se sacrifica la inmediatez de lo estético para que el individuo desde lo ético pueda empezar a encontrarse consigo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Tenemos un momento ahora para preguntas, comentarios. Jonathan dice excelente. Bueno, María del Carmen también. Pero esperamos. Ana. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo Buenas tardes. primero y principalmente te quiero felicitar calurosamente por esta exposición que fue clarísima y muy fructífera. Y lo que te propongo es que no faltes nunca a las próximas jornadas Kierkegaard, porque realmente es muy enriquecedor tu manera de explicar, tu manera de presentar y plantear las cuestiones. Realmente me encantó tu trabajo, me encantó. Ahora, yo lo que quería preguntarte es, no tiene que ver con tu trabajo, pero sé que como hiciste referencia a ello, si podrías profundizar un poquitito entre la relación entre lo cómico y el humor. Si es posible, si no, no. A lo mejor me salgo de tu tema. Sí, lo cómico, o sea, quiero decir, lo cómico es un concepto un poco más abarcativo donde, donde abarca la ironía y el humor, ¿no? La ironía y el humor como formas de lo cómico implican, digamos, esta participación en el carácter digamos, de la contradicción. Ahora, después hay distinciones entre el alcance de la ironía y con respecto al humor. El humor digamos, tiene un alcance mucho más, tiene un mayor alcance por el hecho de que el humor no solamente pone, digamos, en cuestión el mundo, sino al propio sujeto, ¿no? Y ahí por eso es que el humor está en esa fase, en ese confinium, como llama Climacus, entre lo ético y lo religioso. De alguna manera, la función que cumple la ironía, como ese confinium entre lo estético y lo ético, es la misma función que está cumpliendo el humor, pero ya entre lo ético y lo religioso. Entonces, lo cómico es algo más abarcador y el humor viene a ser algo más específico. Y él, por lo menos Climacus lo diferencia de esa manera, y ciertas notas en los primeros diarios de Kierkegaard parecen indicar, digamos, también en esa dirección, la interpretación, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gracias. Tenemos unas preguntas en el chat. Acá José Luis nos dice, ¿qué papel tendría la imaginación en el salto de la fe, dado que se considera para saltos existenciales relacionados con la ironía? Bueno, yo no quise meterme en el humor, que sería el confinium para hablar del salto hacia el estadio religioso, pero el concepto de imaginación se aplica también al humor. O sea, lo que estoy hablando, lo que hoy mencioné respecto a la ironía, también podríamos decirlo del humor. La imaginación juega un rol fundamental, porque es precisamente esa instancia en la que yo puedo anticipar qué me espera de aquel lado. Aunque yo no lo puedo saber absolutamente, puedo sí anticiparlo de alguna manera a través de la imaginación, todavía en el plano de la idealidad, habiendo incorporado elementos de la realidad, ¿no?
Y me parece a mí que el concepto de, o sea, que el hecho de que estos confinium estén signados por la imaginación, nos dan la pauta para pensar de que el salto que habla Kierkegaard no es un salto, como mencionamos, a la irracionalidad, o no hay en Kierkegaard un planteo, a mi entender, un planteo, digamos, irracionalista o voluntarista, porque muchas veces se lo ha presentado de esta manera, sino que hay una instancia, digamos, reflexiva, si se quiere, antes del salto, y que incluso posibilita el salto, porque yo tengo que saber hacia dónde estoy saltando. Entonces, ahí es donde los confines, me parece a mí, que se dice algo importante respecto a ese tema. Gracias. Tenemos otra pregunta más. Otro José Luis Hernández, en este caso. Muy buena presentación. Me deja la inquietud de que en qué medida la reflexión de Kierkegaard llega a impactar en los estudios sobre la ironía como figura retórica. Bueno, es interesante porque no solamente en esos estudios, sino también en los estudios de los teóricos del humor, lo incorporan muchas reflexiones de Kierkegaard, aunque Kierkegaard está más interesado, como me parece a mí al haber estudiado el tema, está interesado en llevar esto a nivel existencial, no quedarse simplemente como figura retórica. Está constantemente poniendo ejemplos muy interesantes sobre la ironía en sentido retórico, y lo lleva constantemente a hacer una analogía de la ironía como posición existencial, tanto cuando habla de la ironía como del humor. Bueno, muchos teóricos del humor lo citan, y es muy interesante notar eso. Incluso Kierkegaard mismo, bueno, a través del seudónimo Climacus, en el Postscriptum, si lo leyeron, se darán cuenta que cuenta chistes, o sea, empieza a contar y poner ejemplificaciones digamos, chistes, decimos, lo digo así vulgarmente, pero historias en donde se da esto de la incongruencia, ¿no? Porque para él el humor tiene que ver con fundamentalmente con una incongruencia entre cuando aparece una contradicción en la incongruencia, ahí aparece lo humorístico, ¿no? Pero esa incongruencia, que es lo cómico, en el humor está referida a algo específico, que es esa transición, y en la ironía también, digamos, al confinium específico entre lo estético y lo ético. Pero sí, entiendo que muchos han utilizado también estas teorizaciones de Kierkegaard para llevarla al plano también de las figuras retóricas. Gracias. Tenemos otra pregunta más de Jonathan. ¿Se puede pensar la ironía como una antecesora de la epogé? Sí, ojo, de ese poner entre paréntesis propio de la fenomenología. Es un tema en lo que yo no profundicé en esa dirección, pero es un tema en el que es un tema en que también yo estuve pensando, en que me parece que allí hay una instancia, claro que si hablamos de epogé en sentido estrictamente husserliano, quizás uno no pueda trazar una analogía en sentido pleno, pero me parece que podemos encontrar algunos elementos, porque es una suspensión que la ironía para mí es una suspensión que tiene todo el carácter filosófico, entendiendo desde Kierkegaard esto, ¿no? Por lo que Kierkegaard entendía por filosofía. Pero me parece que allí en la ironía sí podemos hablar de un momento profundamente filosófico, ¿no? Y en ese sentido quizás habría que explorar un poquito más, pero me parece muy interesante eso de trazar la analogía entre la ironía y esa epogé husserliana o fenomenológica, ¿no? El humano, dice Ángel, me parece que en Kierkegaard no tiene la capacidad de realizar por sí mismo el salto de la posibilidad a la actualidad. ¿No entra a jugar aquí el auxilio de la revelación? En el salto, yo veo eso, exactamente eso, en el salto de lo ético a lo religioso, exactamente. Hasta donde entiendo, desde lo ético, porque precisamente tiene que haber un nivel de desesperación que se da en ese agotamiento que se produce en el sujeto en el estadio ético, ese agotamiento que lo lleva a la desesperación, entonces allí aparece el auxilio divino. Pero desde lo estético a lo ético,
tiene que ver con es una desesperación diferente a en la que digamos, en la que se sume el eticista respecto a la desesperación del eticista. El estético, perdón, quien está en el estadio estético se desespera de un modo diferente a cómo se desespera quien está en el estadio ético, a mi modo de ver. Entonces, el auxilio divino sí sería un momento, pero ese momento que estaría dándose allí en el humor, ¿no? El humor sería como el concepto clave para pensar, me parece a mí, es justamente eso, que ese momento donde el cuestionamiento incorpora ya no el mundo solamente, sino al propio sujeto. Entonces, en ese cuestionamiento de las propias posibilidades es cuando se abre digamos, la subjetividad a la intervención divina. Y eso se da, a mi juicio, en el confín del humor. Muy bien, una pregunta acá que seguramente se puede responder en poquitas palabras. ¿Cómo se podría relacionar la ironía y la noción de angustia? Bueno, es una buena pregunta. Sí. Me parece que hay analogías que se pueden, digamos, yo de pronto el concepto de angustia lo veo también como ese momento donde, como dice Kierkegaard en un momento, donde esa experiencia de la nada, donde uno queda frente a la pura posibilidad, ¿no? Quizás haya una analogía en esa situación en la que nos pone la angustia frente a la nada, frente a la pura posibilidad. Bueno, de todos modos hay también distintos tipos de angustias, ¿no? Donde Kierkegaard desarrolla, pero creo que hay ahí una analogía. Lo que sí, cuando hablamos de ironía, no estamos hablando siempre de una proyección de posibilidades que ha sido circunscriptas por elementos de la realidad concreta. De manera que allí habría también una diferencia. O sea, si trazamos analogías, habría que diferenciar también, porque la ironía está cumpliendo una función específica, que es precisamente preparar la subjetividad para el inicio de lo que llama Kierkegaard la vida auténticamente humana. O sea, el inicio del yo se da en la esfera ética. El esteta todavía no es no hay un yo en el esteta, porque está constantemente cambiando de una cosa a la otra. Por eso es que, bueno, acá voy a dar una interpretación mía, por eso es que el esteta no tiene nombre. Vieron que cuando el Víctor Ermita tiene que clasificar los papeles, lo que hace es ponerle A. ¿Y por qué le pone A? Bueno, esto es una hipótesis mía, ¿no? Le pone A porque no tiene un nombre, no tiene una identidad, no tiene un yo definido, porque precisamente se caracteriza por esa difusión que va de una cosa a la otra y no hay un yo todavía en ese proyecto, ¿no? O esa difusión que vemos ahí en esa primera parte de lo uno o lo otro. Sí empieza a haber un yo en el comienzo del estadio ético, ¿no? Bueno, tenemos, y es la última pregunta, yo iba a decir cerrada la lista de preguntas, pero Patricia, esto me parece interesante porque va al tema en particular de las jornadas. ¿Se podría ocupar esta ironía ante las redes sociodigitales? Bueno, yo evité usar la palabra virtualidad, porque me parece que el planteo de Kierkegaard va mucho más allá, pero pensando un poquito en el tema de la jornada, me parece que sí hay en la ironía un carácter virtual, ¿no? O sea, porque estamos hablando de un espacio en el que todavía no hay concreción, digamos, existencial, digamos, de esas proyecciones, pero sí esas posibilidades son imaginadas en un carácter atravesado por lo real. Entonces, quizás ahí se pueda pensar, ¿no? Quizás sean elementos más como preguntas abiertas que podamos seguir pensando. Lo que ocurre en las redes sociales, uno tendría que también considerar de que hay que puede darse, digamos, la ironía o el salto de lo estético a lo ético, incluso dentro de lo virtual. Y eso sería todo un tema aparte para pensar, me parece.
involucraría ya un análisis de otro tipo. O sea, pensar el aspecto virtual que hay dentro de la ironía, pero pensar después dentro de la virtualidad qué de la ironía hay dentro de lo virtual. Sería como esa para mí el doble movimiento que sería interesante para pensar. Por ahí no fue mi tema, pero sí me parece que abre estos temas. Interesante. Ok, bueno, voy a leer este comentario de José Luis Hernández que dice, pues si la ironía es un factor que media entre lo interior y lo exterior, que no necesariamente tiene que ver con el cauce de risa, parecería que la angustia como negatividad libera de la angustia, lo que va en contrario a lo que quiere Kierkegaard de la angustia como escalera para la realización. Sí, sí, muy interesante el comentario, sí. Ah, acá dice la ironía, no la angustia. Perdón. A ver, nos perdimos en el José Luis. Ahora, ¿dónde va ironía en lugar de angustia? Ah, la ironía como negatividad va en contrario de la angustia. Ajá, claro, eso es lo que dice. Pues si la ironía es un factor que media entre lo interior y lo exterior, que no necesariamente tiene que ver con el cauce de risa, parecería que la ironía como negatividad libera de la angustia. Ahí está, claro, no la angustia como negatividad. La ironía como negatividad libera de la angustia, lo que va en contrario a lo que quiere Kierkegaard de la angustia como escalera para la realización. Ahí estamos. Sí, insisto que por ahí quizás habría que analizar con más detenimiento la relación entre ironía y angustia, y también ver de qué tipo de angustia estamos hablando, pero me parece que esa línea es muy interesante para seguir pensando, y especialmente en la referencia que hay, bueno, después nos vamos hacías referencia a la relación de Heidegger con la técnica, por ejemplo, bueno, ya ahí nos vamos a otro plano muy interesante también que abre para relacionar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge, muy estimulante esta discusión. Bueno, a veces tenemos que dejar la conversación cuando está mejor. Y bueno, yo me quedé con las ganas, pero nos íbamos de tema de preguntarte de teólogo luterano a teólogo bautista, pero eso va a ser para otro día. Bueno, ok. Pero quedamos en conversación. Muy bien. Gracias. Gracias, Andrés.